Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas de Andrómeda Value Capital. El segundo trimestre, como siempre, mantenemos la costumbre. A mi derecha está Juande, aquí, a mi vera acompañándome, igualmente para mantener la costumbre. Y nada, bueno, vamos a hacer un repaso, como siempre hacemos, de los movimientos de las compañías que ha habido este trimestre. Y luego, pues ya entraremos en el tema de preguntas, que la verdad es que ha habido, creo que son 14 preguntas en total. Ha habido, bueno, bastante interesantes en general. No ha habido así ninguna cosa, pues bueno, más macroeconómica, que siempre decimos que es un poco donde nosotros controlamos menos, entonces es todo más tema micro, más de empresas, está bastante bien. Estamos grabando exactamente día 4 de julio, así que he visto que hasta hace unas pocas horas entraba la última pregunta, entonces si entra una siguiente, pues bueno, ya no estará en el vídeo, así que lo sentimos. Podremos intentar, o bueno, no sé, tal vez si entrase algo, pues luego cuando enviemos la carta ponerla en el margen o comentar algo, ya veremos un poco. Pero bueno, en principio hay bastantes preguntas y hemos estado recopilando durante, pues, semana y media o 2 semanas. Entonces, es verdad que este trimestre el vídeo lo hemos grabado un poco antes, porque ahora tenemos bastante trabajo, entonces hemos querido hacer un poco antes, pero bueno, por eso enviamos también el formulario de preguntas una semana con anterioridad. Bueno, vamos al tema. Movimientos en este trimestre en cartera. Empezamos con las ventas y hemos tenido Salesforce, Netflix, Amazon y Amplitude. Y por las compras hemos tenido Duolingo, Flywire y Wolfspeed. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada una. Si bien es cierto que luego en las preguntas se nos pide que ahondemos, por ejemplo, en Amazon, creo recordar, creo que en Flywire también se nos preguntaba. Entonces, pues si te parece, Juan, hacemos un repaso así ligero. Sí. Bueno, está puesto en la carta de manera escrita, pero bueno, ligeramente un poco de por qué hemos hecho los movimientos. Entonces, básicamente, Salesforce. Bueno, a ver, Salesforce la tenemos desde hace bastante tiempo, siempre estaba por el lado más de CRM. Es verdad que en CRM tenemos HubSpot y bueno, pues en HubSpot nos interesa un poco más. Es verdad que HubSpot viene algo más del lado de marketing y sacaron su solución más de CRM hace no tanto tiempo, pero bueno, ha ido creciendo más rápido que Salesforce. También es cierto que Salesforce va a un mercado más grande y HubSpot va a un mercado un poco más intermedio. Pero bueno, en general sí que nos parece algo más innovadora lo que está haciendo HubSpot, con algo menos de cadenas o de anclajes, se está moviendo más rápido. Y la verdad es que en un comparable entre HubSpot y Salesforce, pues al final pues preferimos tener HubSpot. Salesforce, el año pasado, que tuvo bastantes problemas, no sé si se recuerda, que de hecho creo que salió en algún vídeo, bueno, pues Mark Benioff, tema de los gastos, incluso si estaba algún actor dentro del board cobrando y demás, que no tenía tanto sentido, bueno. Y de hecho, a final del año pasado, en diciembre, tuvo una caída relativamente seria. Bueno, se metieron también activistas. Sí, se metieron los activistas, es verdad. Y a final del año pasado, pues tuvo una caída relativamente seria que aumentamos posición. A raíz de eso empezó enero con el anuncio de recortes por despidos y tal en Salesforce, y la verdad es que ha recuperado bastante. Entonces, bueno, pues ya con la recuperación le hemos ganado ahí también en la venta, o sea, en esta última caída que nosotros metimos, la de diciembre, y bueno, pues ahí le hemos ganado dinero y ya está. Y Salesforce, bueno, pues en general buen negocio, en general le hemos ganado dinero. Sí. Ha sido una cosa buena a decir de ello, es que han sido muy rápidos en incorporar todo el tema de inteligencia artificial y demás, que ha sido muy premiado en estos últimos meses por el mercado. Y bueno, han tenido, yo creo que de las empresas que más anuncios han hecho a nivel de producto, integrando pues OpenAI sobre toda la rama de su plataforma. Que también ha sido interesante, vamos, y le ha premiado, en cierto modo. Luego, Netflix. Bueno, a ver, Netflix nosotros el año pasado la compramos. De hecho, ahora entraremos porque sí que hay una pregunta exacta de Netflix, entonces no es que nos vamos a repetir, pero bueno. Compramos... bueno, es que nos vamos a repetir. La abordamos ahora, porque es que voy a decir lo mismo y no tiene sentido. Amazon, igual se nos pregunta, así que igual la abordaremos ahora más adelante Amazon. Y Amplitude vendimos porque, bueno, Amplitude la verdad es que sí que se ha ido ralentizando bastante. Está un poco en el mismo segmento que Brace, casi igual, casi igual dentro de lo que es toda la plataforma de datos a nivel de marketing que monta una compañía, ¿no? Pues yo qué sé, somos una empresa de productos cosméticos, pues queremos tener un mejor entendimiento de nuestros clientes. Segmento de población, dentro de esa población gustos, preferencias, colores, efectos que produce pues el pintalabios y la textura es mejor, es peor y estas cosas. Entonces, todo eso, esa cantidad de datos al final, hoy día lo que se monta a nivel de marketing es un stack de datos que lo aglutine todo y que puedas analizarlo. Entonces, Brace hace una solución y Amplitude hace otra, que es sobre todo lo que se llama el A/B testing, que es hacer pruebas de tipo A/B. Pues un mismo producto, a segmentos de población se hacen pequeñas variaciones del producto para ver cómo responden los clientes. Entonces, eso es un poco el A/B testing. Esto lo hace bastante bien Amplitude. Entonces, teníamos Amplitude, pero es verdad que a nivel performance, a nivel de canal, lo que nosotros estamos viendo está algo más débil.
y nos es más interesante tener Brace. Era una posición pequeña y por eso la hemos quitado. Que Brace, por cierto, se está comportando muy bien, Sí, porque Brace además está está reacelerando de nuevo. Sabemos que también los clientes que tiene Brace pues son empresas grandes, más sólidas, tienen menos exposición en SBB. Es muy bueno porque la parte más importante, digamos, de su negocio, que es todo lo de push notification y todas estas cosas dentro del móvil, pues en el fondo ayuda a generar ciertas revenues, o sea, por decir revenues, ventas, ¿no? Y pues bueno, está funcionando bastante bien. Ha incorporado una serie de funcionalidades, sigue mejorando la plataforma, las métricas que ha dado cuando ha presentado resultados han sido buenas. O sea que por esa parte bien, también por complementar. Que es una diferencia sustancial a quizá Amplitude lo que estábamos viendo en los últimos meses. Y luego tenemos el lado de compras, que si quieres abordarlas tú, Juan de. Sí, pues tenemos, yo creo que Flywire lo vamos a comentar a continuación. Y Duolingo y Wolfspeed, pues Duolingo atiende al segmento de educación y es pues básicamente una aplicación que uno de sus puntos fuertes pues, quizás es la parte de marketing y demás y la viralidad que consiguen y cómo pueden llegar pues, a usuarios tanto en sistema, ¿cómo decirlo?, gratuito, ¿vale? Y cómo tiene unas buenas conversiones también al sistema de pago. Entonces, bueno, pues el segmento de educación, que está creciendo mucho, un segmento de educación quizá también donde han metido temas de inteligencia artificial que son interesantes, todavía muy incipientes. Y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más porque, bueno, pues se está trabajando dentro del fondo, pues vamos a preparar una exposición, una presentación respecto a esta posición. Entonces, bueno, pues yo creo que ya el tema de los detalles y ahondar más, pues lo dejamos para ese momento. Y lo mismo con Wolfspeed. Wolfspeed, la idea principal o la tesis principal que hay detrás es pues bueno, el crecimiento de un componente que es fundamental tanto para el tema de energías renovables como para el coche eléctrico. Entonces, pues es un componente donde hemos visto una serie de cuellos de botella durante todos estos años que han aumentado incluso en estos últimos años por todo el tema del COVID y demás, y todo el crecimiento que ha tenido y la demanda que ha tenido estos dos segmentos concretos. Entonces, bueno, pues este componente, pues ahí Wolfspeed es uno de los jugadores más importantes. Viene, si analizamos la cadena de valor, tenemos por un lado la parte de fábricas, por otro lado la parte de elaboración de los componentes finales que van dentro de, pues, tanto de los coches eléctricos como todo el tema de infraestructura a nivel de energía renovable. Y aquí Wolf, o sea, antes era CRI por la parte de fábricas, pues ha sido uno de los que más ha apostado por este segmento. Viene de una situación monopolística, la parte que más ha sufrido durante estos años, que es la de fabricación, donde hay un know-how impresionante, o sea, un expertise importante y donde, bueno, pues está muy bien posicionado y tanto a nivel de fabricación como a nivel ya de elaboración de dispositivos y donde estamos viendo que el hecho de estar integrado verticalmente pues tiene una serie de ventajas competitivas con respecto al resto de jugadores. Que aquí tenemos jugadores en Europa pues importantes de la talla de Infineon y demás, que también tenemos estudiado. Eso sería un poco, tampoco, o sea, son posiciones, sobre todo de Wolfspeed pequeña, también porque es de semis y bueno, pues estamos ahí con el ciclo también vigilándolo, ¿no? Porque evidentemente pues también se ve un poco afectado. Pero bueno, eso serían 3 o 4 pinceladas de estas posiciones y Flywire ahora las comentamos en las preguntas. Sí, Flywire la tenemos. Vale, entonces, para resumir, hemos vendido 4 compañías, han entrado 3, se nos ha quedado un hueco que no hemos rellenado y bueno, pues no tenemos por qué rellenar. Ahora mismo hay 35 compañías en cartera. El trimestre pasado hicimos un movimiento mayor, un movimiento más, perdón. Hubo 4 que salieron, 4 que entraron, por 4 que salieron ahora, 3 que han entrado. En la carta sí que hacemos una pequeña síntesis y valoración de también, pues bueno, nosotros en cuanto a la mejora del sistema que llevamos ya trabajando, de datos y demás, que sí es verdad, el sistema ya no lo tocamos, pero también nosotros pues creo que nos vamos haciendo un poco mejores a él, oye, pues también entenderlo, de movimientos trimestrales, cuántas veces nos puede rentar un movimiento trimestral o a veces no y demás. Y bueno, pues un poco en la línea también de que cada vez la cartera tenga menos rotación, que en realidad tiene muy poquita, porque 35 compañías salen 4 y entran 4, pues esos 4 de 35 es una rotación pequeña, pero yo creo que incluso podemos intentar que en un trimestre o los próximos trimestres pues ya nos estemos quedando en entran 3, salen 3 o incluso entran 2 y salen 2. Y siempre lo que sale parte baja de la cartera, porque ya les hemos ido quitando peso, porque hemos visto que ha ido perdiendo fuerza y tal. Entonces, yo creo que eso sería la manera más óptima, pues todo lo estimable. Que en un trimestre no llega a haber ninguna rotación, pues podría ocurrir, pero bueno, es más complicado. Tal vez con algo más de tiempo, pues no sé, un par de 2, 3 trimestres, pues el año que viene, pues incluso sea posible que ocurra en trimestres donde ya no haya nada de rotación incluso.
Pero bueno, es verdad que, a ver, por ejemplo, con las cíclicas, pues es que siempre te deja ahí un poco de opcionalidad. Entonces, sabes que van a tener un poco más movimiento ya solo por el hecho de la ciclicidad. Entonces, bueno, eso es una síntesis que tratamos en la carta que queríamos comentar. Y luego, sencillamente, bueno, pues a nivel de ratio, que siempre comentamos el ratio, como decimos, estamos ya en un proceso de recuperación, el ratio ha ido mejorando, todavía no está en 1. Entendemos que en un punto pues, mínimo conservador, pues nuestros negocios deberían estar en un ratio 1, o sea que todavía queda algo de margen. De hecho, debería ser algo más de 1, pues digamos 1,10, entonces todavía hay un gap de recuperación. Por nuestras compañías, sí que es verdad que, por ejemplo, el Nasdaq en general, pues los ratios se han estabilizado mucho más, se han normalizado, entonces lo que entendemos es que el Nasdaq ha hecho ya un retorno bastante esperable a ese retorno medio, se ha adelantado, mientras que nuestras compañías pues todavía tienen capacidad de recoger esa beta, esa diferencia respecto al Nasdaq, ¿no? Entonces, pues eso, que el Nasdaq ha ido más rápido que nuestras compañías, aunque nosotros estamos batiendo tanto al S&P como al Nasdaq. Y ya está, esas son un poco las premisas que queremos comentar y yo creo que ya entramos en preguntas, que bueno, es casi lo más importante, así que venga, pues Leo y Juan y yo la vamos contestando. Venga. Primera pregunta. Me gustaría saber cómo se puede justificar la valoración actual de Nvidia. Haciendo números a brocha gorda a través de un reverse descuento de flujos, te sale que tiene que crecer al 30% durante más de 10 años para justificar una valoración al 8%. Bueno, a ver, aquí hay varios puntos de cómo entender Nvidia. Y sabemos que es una situación complicada. También es verdad que hay que buscar ciertos patrones un poco históricos de cómo puede funcionar esto. A ver, lo primero es que tendríamos que tener en cuenta que si cogemos la situación actual de Nvidia, sí tenemos que extrapolar a un crecimiento del 30% más durante una década para tener pues, una valoración que digas, vale, pues es un 8% que está bien. Eso es verdad. Lo que pasa es que en este punto no se está teniendo en cuenta la ampliación de márgenes por parte de Nvidia, que es algo que sí que está ocurriendo. De hecho, uno de los grandes elementos de la inteligencia artificial es CUDA, donde te dice Nvidia que no se está monetizando y que una intención muy clara es monetizar. Y si hablamos de una monetización del lado software, eso es puro margen. Entonces, eso sería un lado. Y luego es verdad que, a ver, y esto ya un poco patrón histórico, ¿vale? Cuando tenemos... Bueno, también estaría el tema del múltiplo constante, ¿vale? Es decir, múltiplo constante mucho más elevado, que eso pasa. Es decir, y aquí voy un poco al tema de valoración o casos históricos y demás. Entonces, cuando tenemos una industria que se encuentra en un momento relativamente primario, en esa curva de crecimiento, esa curva exponencial, que nosotros hemos comentado muchas veces, lo que ocurre es la ampliación de márgenes en múltiplos elevados sostenidos, porque es verdad, es decir, se mantienen. De hecho, un caso bastante particular que vamos a poner en la carta, bueno, pues es el de Cisco y los crecimientos sostenidos de manera constante. Es decir, sí que se esperaría, bueno, pues ese 30% a 10 años. ¿Va a ocurrir con Nvidia ese 30% a 10 años? A ver, es difícil porque tiene un componente cíclico, entonces no va a ser tan así. Va a ser muy exponencial durante un tiempo, no sabemos cuánto, no 10 años, pero sí va a ser de un calado muy importante, posiblemente este año, el que viene, veremos un tercero. Luego tendremos una parte bajada del ciclo y luego, pues bueno, debería continuar. Siempre y cuando Nvidia siga manteniéndose, ¿sabe?, en esa posición de liderazgo dentro de la inteligencia artificial, que estaría en una parte inicial de la curva exponencial. Entonces, si es así, bajo estas premisas, lo que hay que hacer es tener la mente abierta y decir, oye, mira, pues sabemos que las valoraciones dan vértigo, pero dejarlas tirar, dejarlas funcionar. Sobre todo dejarlas funcionar hasta que nosotros empecemos a notar que en el mercado, en el canal por detrás, pues ya empieza a haber una saturación de las tarjetas de Nvidia. Entonces ahí tendremos más dudas. Ahora mismo creemos que no. Es decir, ahora mismo estamos empleando esta tesis. Si empieza a haber esa saturación y tal, podemos emplear ya otra tesis de, oye, pues mira, esto de verdad está empezando a frenar, el mercado está súper bollante y lo más normal es que ahora Nvidia pues se pegue una castaña. Entonces, ahí viraremos de opinión. Pero por el momento no. Por el momento lo que tenemos es que la demanda de Nvidia es extrema. La producción en TSMC, por ejemplo, hace 3 días, pues decía que se aumentaba para el segundo semestre del año un 20%, que es básicamente Nvidia, lo que se sigue pidiendo. Es lo que te está levantando el mercado. Es lo que te está levantando el mercado de chips, de hecho. Entonces, bueno, es que ahora mismo, pues sí, es decir, existe la tesis de que la gente diga, ostras, es muy bollante, estás en una situación que se va a dar la vuelta y va a caer y tal. Sí, podría pasar, pero es que todavía el mercado no te lo está reconociendo. Entonces, Nvidia todavía puede subir un 50% más y que acabe ocurriendo eso. Entonces, no lo sabemos. Por eso digo que en estas situaciones hay que tener un poco la mente abierta y decir, oye, pues sabemos los dos escenarios, el mercado no está caro, eso también te ayuda mucho. Es decir, el mercado viene en una situación depresiva, entonces que se monten situaciones bollantes dentro de un conjunto depresivo, normalmente ocurre que esa situación bollante no es una burbuja, sino que sigue tirando, ¿no? De hecho, venimos de hace un par de años donde cualquier situación bollante ha explotado, entonces eso está mucho en el calado popular. Ahora mismo la gente dice, ostras, no me voy a meter en una cosa bollante porque esto va a ser como hace cosa de año y medio que se pega la castaña.
Pero es justo lo contrario, es decir, creo que ahora precisamente meterte en una situación más bollante estás más protegido porque lo más normal es que esa bollantez, no sé si existe la palabra, ¿no? Ese optimismo, Exuberancia. pues exuberancia, sí, esa exuberancia se mantenga. Entonces, bueno, lo que quería decir un caso es que, por ejemplo, recuerda mucho a Cisco. Cisco, en los años 90, cuando empezó su crecimiento un poco de todo el tema del network dentro de los primeros compases de Internet, también se parece mucho al caso de Oracle. En la época de los 90, en los años 90, perdón, hubo una caída relativamente importante de todo el tema tecnológico. Oracle sufrió muchísimo, Cisco también y demás. Sin embargo, luego se tiraron 10 años hasta burbuja.com, donde los crecimientos fueron pues, un desmadre. Evidentemente, ya al final de la burbuja, pues al final acabó explotando. Pero vamos a poner la imagen en el vídeo para que se vea exactamente de lo que estamos hablando, que sí, que la burbuja cayó y que el 90% de la gente perdió dinero, pero porque se metieron en el momento final de la burbuja. Si te hubieses metido después de la caída del 91, del 90-91, en 92, 93, 94, y se ve todo lo que pudo crecer, pues la cantidad de dinero que se ganó fue una barbaridad. De hecho, te puedes haber quedado hasta la burbuja, que explotase la burbuja, tal, y aún así la cantidad de dinero que uno habría ganado habría sido un montón. Entonces, realmente ahora mismo tiene algo más connotaciones Nvidia a esto que algo parecido a hace lo de 2 años. Sí, totalmente. ¿Vale? Un componente de infraestructura donde tiene una posición monopolística, viento de cara, o sea, viento de popa, por así decirlo, no de cara. Y solo por añadir una serie de cosas. O sea, sí que puede haber momentos. Yo coincido contigo en que una situación del todo exuberante donde ahora mismo, en una situación macroeconómica débil, pues hay pocas empresas que se estén beneficiando de alguna temática, y esta es una de ellas, o sea, seamos realistas, lo es, y está concentrando quizá capital en exceso. ¿Está justificada la valoración? Pues también yo creo que los dos coincidimos en que, bueno, pues no, quizá no del todo, o sea, si te pones a analizarlo en este punto, con el DCF y demás, pues dices, bueno, es quizá exuberante, como estábamos hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí tampoco se tienen en cuenta cosas que se están trabajando por debajo, como lo que ha comentado Flavio de CUDA. Queda por ahí, yo veo dos hitos importantes que pueden afectar tanto positiva como negativamente. Una es a lo que es el tema de la cotización y el negocio, ¿no? Uno es el tema que lo hablamos el otro día en el podcast, que por cierto recuerdo, el de Noctua News, que es el que está patrocinado por nosotros, por Andrómeda, donde además comentamos este tipo de cosas. Comentábamos en el anterior programa, en el número 31, justamente sobre este tema, y es, pues bueno, parece que se están elaborando una serie de regulaciones más restrictivas con respecto a la importación y tal, que pueden afectar a Nvidia pues hasta en un 15 o un 20% de los ingresos. Ojo, esto puede crear, pues algunos lo verán como, oye, se romperá aquí la burbuja y tal, otros puede ser por una situación muy buena para comprar si se queda en unos precios pues algo más razonables de lo que estamos hoy día, ¿no? Y luego, por otro lado, otro hito importante que yo creo que lo iremos viendo, que bueno, ya a nivel interno del fondo pues vamos teniendo algo más tangible, es, sabemos que es un monopolio en la parte de entrenamiento de todo lo que son los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa a la hora de ponerlo o ejecutar esos modelos una vez ya están entrenados, ¿no? Y eso es donde todavía se discute un poco, no se sabe cuál va a ser cuál va a ser la arquitectura, digámoslo así, más óptima. Por ahora Nvidia va ganando en esa parte que a futuro va a ser mucho más grande que la parte de entrenamiento, porque recordemos cómo se está desarrollando el mercado, es una serie de jugadores importantes, véase pues los clouds, los clouds, digo, en el caso por ejemplo de Microsoft, pues con OpenAI, ¿no? Pero también una serie de empresas pequeñitas con respaldo de Venture Capital y también participadas por los clouds donde están desarrollando modelos, bueno, en el fondo porque cuesta mucho desarrollar estos modelos, ¿no? Estos modelos, una vez se desarrollen y se adapten a la serie de casos de uso de cada empresa, pues eso tiene una serie de derivadas, y es que todo el tema de cada vez que nosotros tiramos una pregunta o ponemos una pregunta a ChatGPT, pues eso tiene una serie de costes de cómputo que se hacen o se desarrollan sobre una serie de hardware, de chips, ¿no? Pues en este punto es donde todavía que se estima que sea en un ratio de 2, 8 a nivel de cómo de grande es esta parte secundaria del mercado que está desarrollándose, porque esto es, o sea, es muy incipiente, estamos en las primeras etapas, pues también ahí hay una serie, no se pone de acuerdo la gente en cuanto a cómo estimar esto, ¿no? Eso también es otra cosa que puede ser positiva
si por ahora se mantiene la tesis principal, que es que Nvidia va a jugar un papel muy relevante ahí. Y este mercado, pues ya sabemos, va a ser unas cuantas veces mayor que lo que hay actualmente. Bueno, son una serie de temáticas importantes, ¿no? Que yo creo que también para poner un poco de perspectiva y luego a la hora de modelar todas estas cosas, pues como decía Flavio, ¿no? Es complicado y hay que estar pues eso, un poco con la mente abierta, sabiendo que si has comprado en un momento relativamente bueno, aunque te parezca un pelín caro, pues si tú crees o tienes convicciones que esa dinámica se va a desarrollar como es lo que creemos, pues te conviene estar con ella, con esta empresa en concreto. Sí, efectivamente. De hecho, mientras estabas hablando, lo estaba pensando. Y es verdad. O sea, a ver, el modelo, si lo tocas, pues te acaba dando el número. Bueno, siempre es el riesgo de cuánto tocas el modelo. Es verdad que si atendemos un poco al mercado potencial que se puede crear, que es lo que está hablando Juan de, y hay veces que en esto conviene mirar el ecosistema, por eso decía Juan de oye, entrenamiento o la parte de inferencia, que es poner el modelo ya estudiado en ejecución. Sí. Entonces, es verdad que al final, si miras el mercado potencial de cuánto estamos hablando de inteligencia artificial, pues es una barbaridad. Y es verdad que Nvidia ahora mismo es el líder. Entonces, ¿cuánto puede captar de eso? Pues puede captar muchísimo. Si capta eso, ya digo yo que la valoración sale sin problemas. Y atendiendo al ecosistema, está claro que no solo Nvidia va a ser alguien que funcione, siempre hay alguien más. Entonces, hay jugadores ahí que es que apenas están teniendo nombre, ya solo en el lado del hardware. Es decir, hablamos, por ejemplo, de Ampere, pero también en el lado del software, que sí, que solo está OpenAI, pero bueno, tiene que haber más gente, es decir, Anthropic, pues suena por ahí, Hugging Face, toda esta gente tiene que ir cogiendo mucha más fuerza y mucho más nombre. Entonces, eso te dice que el mercado tiene que seguir desarrollando, si Nvidia está ahí. Entonces. Sí. Además es curioso, porque todos estos jugadores, justo los que has mencionado, Anthropic, participada en una parte sustancial por Google, Hugging Face, con buena relación con AWS, ya se iban estableciendo un poco cómo son las parejas de esta partida. Eso también me parece una evolución interesante. Sí, el Snowflake y Databricks se han metido ahora directamente con compras. Entonces, o sea, es que el mercado es demasiado temprano todavía. Entonces, no sé, las probabilidades ahora mismo están en el lado de que Nvidia tenga capacidad todavía de que la cotización siga subiendo y creciendo mucho. Sí. También era por dar, por si una parte negativa que se está estimando ahora mismo, que era esa de cara a futuro, ¿no? Es decir, oye, no todo va a ser bueno, seguramente tengamos problemas en el camino como este que estamos señalando a nivel de, oye, es que esto te va a quitar un tanto por ciento de los ingresos en el próximo trimestre. Sea por venta directa, sea por venta derivada o segunda derivada de alquiler a través de clouds y demás. Pero bueno, no deja de ser pues un tema de tanta importancia que hasta lo quieren regular a nivel gubernamental. O sea que... Bueno, mira, ¿leo la siguiente? Sí, aunque la siguiente es que es Nvidia, es lo mismo. Sí, entonces, en realidad, vale, bueno, la siguiente decían, ¿qué opináis de las cotizaciones muy exigentes de la superfamosa, en particular de Nvidia? Yo creo que pues superfamosas pues ya la hemos tocado también alrededor de esta. Así que, en general, como nota, decir que todas las que han tocado tema de inteligencia artificial, sea porque dan la herramienta a nivel hardware, sea porque dan la herramienta a nivel software, pues se están premiando por el mercado y tienen unas valoraciones pues elevadas. Bueno, algunas incluso solo porque tienen el nombre, como C3.ai. Efectivamente. Que no tiene mucho más. No ha habido ningún cambio sustancial a nivel financiero y eso extraña, ¿no? Porque hay otras que sí que lo están dando, ¿no? Están demostrando que realmente pues, se están llevando cómputo. La tercera pregunta, que la leo, es ¿creéis que CD Projekt puede volver a entrar en cartera tras arreglar en cierta manera Cyberpunk? Bueno, a ver, es verdad que lo han arreglado mucho. Tiene buenas premisas. Creo que la compañía tuvo, bueno, no creo, es decir, la compañía tuvo un problema muy serio de ejecución tras el desastre de Cyberpunk, la verdad. Le hizo muchísimo daño. Bueno, al final estas cosas es un poco tiempo, es arreglar, es ver los fallos, es traer gente nueva que lo hicieron. Sí que está en una buena posición CD Projekt. El tema es si nos renta ahora mismo en cartera, entonces la verdad es que no tanto porque hay algunas opciones mejor. Si no, sí que lo podríamos plantear. Pero la verdad es que ahora mismo en desarrollo de videojuegos no estamos metidos. Bueno, estamos con Roblox, pero porque es más particular, con el motor que es con Unity, pero en un estudio como tal no estamos. Sí. Entonces, bueno. A ver, también hay que comentar, o sea, ellos están con el lanzamiento, de hecho ahora están en plena campaña de Phantom, que es la extensión de Cyberpunk, que bueno, es precisamente el hito más importante que tienen ellos este año, que a ver cómo se desarrolla este lanzamiento. Y luego tienen una serie de proyectos que son, si no recuerdo mal de memoria, el proyecto Sirius, que sí que es verdad que anunciaron despidos en el último trimestre, y luego está el proyecto Polaris, que va relacionado con The Witcher 4. Entonces, eso ya es más a largo plazo. Lo de Phantom, pues hay que ver cómo evoluciona.
y cómo va pues desarrollar, qué aceptación tiene después del, pues bueno, el mal sabor de boca que dejó Cyberpunk, ¿no? Y esas son quizá las cosas más importantes a nivel negocio que estamos viendo ahora mismo, que estamos siguiendo, ¿no? Lo de Polaris, Sirius, que es los despidos que han hecho de esa parte quizá más experimental dentro de Witcher, ¿no? De ese spin-off que querían hacer. Y poco más, ¿no? Tú no sé si es que ya tampoco hay mucho más. Por ejemplo, a principios de año estuvimos valorando si entrar en Take-Two. O sea, ya digo, es que últimamente no hemos tocado ningún desarrollo de videojuegos por mejores opciones. Estuvimos valorando Take-Two bastante, que de hecho, bueno, ha subido, o sea, que estamos en lo cierto. Y bueno, no la compramos por eso, porque tenemos alguna otra mejor opción. Si no, la podríamos haber comprado. Sí, la verdad es que está muy barata. Y sí, está muy barata. Y de hecho ahora hay otra, lo que pasa es que claro, igual además está súper ilíquida, entonces tampoco nos vamos a meter. Pero Devolver, por ejemplo, pues está destrozada y pues sí, es una que dices, joder, pues es que te la puedes comprar y ganas dinero prácticamente seguro porque, no sé, no es mal negocio, la verdad, y la tienen muy castigada. Entonces, no sé, en desarrollo de software ahora mismo no estamos. Yo iré en agosto a finales a la Gamescom, al evento este de empresa de videojuegos, entonces, bueno, estará por ahí CD Projekt, bueno, echaré un ojo y demás. Pero vamos, ya digo, no lo sé, no, por el momento la verdad es que en desarrollo de videojuegos no estamos encontrando algo que, digamos, nos renta mucho para entrar. Pero bueno, que es circunstancial, o sea, seguro que luego más adelante aparecerá alguna otra, entonces, bueno, ya está. Cuarta, ¿habéis sopesado meter el fondo a Paradox Interactive? Pues a ver, a Paradox no, porque la verdad es que crece poco, entonces Paradox es buen negocio, pero no cumple un poco los criterios que nos gustan, que es que tenga una curva más primaria, que estén haciendo algo un poco más, pues bueno, un pelín más innovador, algo que nos permita pillar bastante crecimiento, entonces, bueno, Paradox es buen negocio, sus juegos de estrategia, pero no le vemos ahora mismo nada innovador, la verdad. Han preguntado, recuerdo que nos llega siempre de vez en cuando alguna pregunta de Paradox, o puede ser más por Twitter. O sea, por Twitter, no lo sé. Por Twitter, ¿no? Pues venga, te leo ya la siguiente. La quinta, desde vuestro punto de vista, en el caso de llegar la bajada de las tasas de la Fed, siendo este el teórico momento en el que han conseguido frenar el impulso de la economía, ¿es buen momento para estar invertido o los resultados y guidance para esos trimestres serán tan pobres que resultarán en bajadas generales en índices? A ver, este es el problema me parece que aquí te quedas frito de tanto pensar en este tipo de cosas, en qué pasará en un futuro, escenarios, tal. O sea, al final, pues estamos en una situación de mercado, llevamos muchos meses en una situación de mercado donde hemos estado muy baratos, sobre todo pues a finales del año pasado, sin ir más lejos, y principios de este año. Yo creo que no hemos estado más baratos mucho tiempo y de hecho lo hemos comentado. Bueno, mucho tiempo no, nunca. Nunca, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues estar lucubrando o viendo cuándo será el momento perfecto es que se te pasa. O sea, si tú ves que es un buen negocio, está a un buen precio, pues ya no te lo pienses porque, o sea, piensa que estás actuando de forma racional, es decir, estás comprando una cosa buena a un precio de risa cuando el resto del mercado pues está a otras cosas. También hay que tener en cuenta que además bolsa va adelantada, todo lo que es invertir en bolsa pues va a futuro. Estás expuesto a vaivenes del mercado como lo que pasó el año pasado. Evidentemente, pues una bajada de tipos pues ayudaría sobre todo a determinados tipos de activos que tenemos nosotros en cartera, porque hay una correlación muy alta, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se está probando es que las empresas que tenemos en cartera pues son sólidas y que se están viendo en cierto modo, pues el mercado está premiándolas de nuevo por una serie de historias, sea pues el tema de inteligencia artificial, o sea el tema de paso de on-premise a cloud, sea el tema de digitalización de muchas empresas, sea el tema de conseguir más eficiencia a nivel operativo. Todo esto se está valorando y se está viendo poco a poco de nuevo las cotizaciones. Quizá en 6 meses que haya sido pues un 30%, pues oye, a lo mejor es porque atiende también a temáticas, por la forma en que nosotros estamos posicionados en la cartera, se ha visto premiada. Pero yo no pondría el foco tanto en el corto plazo, sino decir, joder, a medio plazo o medio largo plazo, pues estoy comprando a unos múltiplos pues muy buenos. Muy bueno. Y sobre todo estoy viendo que hay recorrido y que en realidad pues estas empresas pues tienen futuro, ¿no? No es una cosa de llegar y meter un pelotazo, no, es una cosa que, oye, esto va a ser sostenido en el tiempo, estamos hablando de empresas que pueden mantener esos crecimientos, los crecimientos más o menos en un rango relativamente alto durante bastante tiempo, que tienen pues barreras, sea de entrada en sus segmentos, sea de diversa historia. Entonces, bueno, pues hay que estar más a largo plazo y decir, oye, ahora es un momento bueno,
ahora es un momento bueno, lo era hace unos meses, seguirá siendo durante este año probablemente, y no tanto el momento en el que la Reserva Federal diga vamos a bajar los tipos, porque ahí ya probablemente ya el mercado lo haya estimado. Sí, de hecho, lo que he dicho justo al principio, es decir, es que el ratio está barato, entonces todavía estamos baratos. Sí, y que hay que entender que es muy bueno. O sea, justo Flavio ha hecho una mención y lo volvemos a repetir. O sea, esta ha sido la primera vez que en una conferencia trimestral nosotros pues recibimos preguntas donde, bueno, el 100% de las preguntas han sido relacionadas con negocios. Y eso es lo interesante, Joroba, porque al final es lo que te va a dar de comer, entre comillas, a largo plazo. No el tema del mercado y tal, una empresa que hayas cogido mala en un momento bueno o malo del mercado, pues al final te la acabas comiendo con patatas, por así decirlo, ¿no? De forma más coloquial. Sexta, ¿podréis profundizar un poco en la decisión de salir completamente de Amazon? ¿Por qué ya no le veis suficiente potencial para estar en cartera? Bueno, pues hay varios puntos, ¿no? Hemos notado por aquí, pues e-commerce, pues realmente ha pasado una etapa mala, si bien están haciendo bastante progreso en el tema de racionalización y tal, y eso es un punto positivo. Luego el tema Azure con su pacto con OpenAI pues está llevando más cargas de trabajo actualmente. Esto pues está siendo más premiada. AWS sí que está haciendo cosas por detrás, pero no está acaparando, por así decirlo, los focos, y esto en un momento de tanta demanda pues quizá le está penalizando un poco más. Sí que es verdad que una cosa que tenemos que decir, por no ponerlo todo mal a nivel Amazon, es que, pues bueno, si bien Azure, la parte del cloud, que es la que más vigilamos nosotros, pues decían que habían alcanzado el punto bajo de estos recortes de optimización que estaban haciendo las empresas, AWS, que es la parte del cloud más interesante de Amazon, todavía no lo había anunciado, de hecho decía que en estos trimestres no iba a dar tan buenos resultados, lo cual me hace pensar que, bueno, pues que probablemente estén ya cerca de alcanzar el punto de inflexión para volver a crecimientos sustanciales dentro de poco. Pero bueno, es que tampoco tenemos una visibilidad ahora mismo muy clara como para decir, venga, vamos a irnos con ella. Esto no quita para que en un momento dado, pues oye, recibamos buenos datos del mercado y podamos volver a entrar, o sea, y que arreglen o hagan cosas interesantes como, por ejemplo, Hugging Face, ¿no? Y se posicionen más dentro de la parte de open source y demás, que son cosas que seguimos vigilando de cerca. Sí, a ver, es probable que hagan alguna adquisición. Ya, vamos, Juan lo ha dicho, es verdad que en inteligencia artificial están un poco más torpones y Azure ahí les está ganando, entonces tenemos mucho más interés en estar en Azure que en AWS. Pero bueno, es una situación de monitoreo, puede cambiar, entonces por el momento sí. No estamos, habrá que ver dentro de unos meses, unos trimestres, si plantean otra cosa, si, bueno, no sé, si desarrollan. Es que la curva de inteligencia artificial, si la cogen, pues hombre, con lo grande que es, deberían estar ahí más posicionados. Sí. La verdad es que es una pena que no lo estén. Sí, pero bueno, en el caso que aquí pues en relación con la pregunta, sobre todo, pues si también vigilar la ejecución de AWS, pues yo me centraría sobre todo en eso, punto de inflexión en el cloud, que es lo que nos centramos nosotros, y luego qué hacen, sea con Hugging Face o sea con otros proveedores, qué tipo de acuerdos llegan, que ya están haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues están muy en etapas iniciales cuando Azure por otro lado, Microsoft en otro lado, pues haga un golpe en la mesa y se ha llevado un jugador muy importante de mucha relevancia que les está llevando a acaparar pues portada y con ello demanda, también por un tema de que, oye, realmente a nivel marketing se han posicionado muy bien. Sí, decirlo. O sea, marketing se año entero. En la siguiente la leo yo. ¿Qué relación tiene la seguridad y la inteligencia artificial? Muchas gracias. Bueno, a ver, es verdad que ambas cosas están relativamente correlacionadas. A ver, lo que nosotros estamos viendo en el lado de seguridad es que está habiendo una tendencia a intentar incorporar elementos en las compañías de inteligencia artificial pues que te permitan una mejor detección de la vulnerabilidad, un parcheo más rápido, sobre todo sin intervención humana, que es, bueno, esto es un poco el granito de hecho, el granito último de la ciberseguridad es que el sistema se detecte y se autoparchee a sí mismo. Entonces, pero bueno, todavía estamos lejos de eso. Además, se detecte o sea capaz de detectarlo en todas las fronteras, ¿no? Pues desde el network, desde los sistemas internos, desde una cuestión de identidad, desde, yo qué sé, un tema de phishing, es decir, que al final el espectro de ciberseguridad es enorme. Entonces, es verdad que está habiendo mucha conexión entre ambas cosas. Tanto desde el lado positivo, desde, digamos, el red team, como más bien dicho, desde los atacantes hasta los defensores, ¿vale? Es decir, los defensores, las empresas de ciberseguridad, pues quieren tener más componente de inteligencia artificial que les permita ser más rápido. La propia inteligencia artificial también se está
aprendiendo a emplear pues, para realizar ataques mejorados. Y esto está ocurriendo. De hecho, uno de los casos más pragmáticos a nivel visualización es, pues ya digo, todo el sistema de phishing, que ahora directamente, pues, el texto para engañar a la persona, pues te lo puede generar una IA y puede estar mucho más preparado que el que esté generando una persona. Entonces, bueno, al final, a ver, lo que te supone, pues es una escala más dentro de innovación en un sector que además es extremadamente innovador. Entonces, bueno, pues eso mete. A nivel, a nosotros que nos interese de las compañías, pues uno, te puede dar en aquellas compañías que sean más listas un punto más de venta, que dicen, oye, mira, nosotros estamos utilizando un componente de inteligencia artificial dentro de nuestro sistema, lo cual ayuda en la venta. Eso por un lado, y luego también es que aparecen ataques nuevos y esto pues incrementa cuánto presupuesto tienes que dedicar a tu defensa de la empresa, ¿no? Pues dices, no, mira, es que ahora ha entrado un componente de inteligencia artificial, se están produciendo estos ataques, antes no estaban, pues vamos a defendernos, pues significa gastar más dinero. Entonces, bueno, eso es un poco la relación de ambas. Es verdad que es muy incipiente todavía, ¿vale? Tampoco ha salido una empresa que, digamos, no es una empresa que su foco sea todo a nivel de inteligencia artificial desde la seguridad, no, eso todavía no existe. Lo que existen es, pues, compañías que ya estaban, innovadoras y que están metiendo componentes de inteligencia artificial. Y bueno, y claro, efectivamente, ya había elementos de inteligencia artificial. Lo que pasa es que lo que se está llevando la prensa ahora es ChatGPT. Sí, Ese es el mayor. Pues eso es un modelo dentro de todo el ecosistema que hay, que ya venía pues con temas predictivos y demás, ¿no? Efectivamente. Venga, te leo yo la otra. Venga. Cuando entrasteis en Netflix, ¿por qué entrasteis? ¿A qué precio y cómo ha ido la inversión? Ya que desde el mínimo se ha subido un 100% y no sé si habéis entrado y salido. Gracias. Pues entramos o sea, la verdad es que entramos porque veíamos de forma positiva todo lo que estaban haciendo a nivel publicidad. Sí que es verdad que llegó un momento en que no lo vimos, o sea, empezamos a ver que estaban teniendo problemas con estos temas de publicidad y fue entonces pues cuando ya decidimos pues quitar o vender. Hemos anotado aquí las compras y las ventas. Tenemos compras el 13 y 14 de octubre a un precio de $225 por acción y ventas un poco el 13 de enero a $332 por acción, otro poco el 10 de marzo a $293 por acción y todo el resto de la posición el 25 de abril a $322 por acción. Entonces, bueno, cogiendo el 322 sobre 225 es 43%. Bueno, sobre la última parte del último tramo, ¿no? de venta. Sí, bueno, fue el 80% del último tramo. Entonces, bueno, sobre todo la parte, o sea, a nivel Netflix, pues mira, han llegado hace poco datos muy buenos, así como en España el tema de compartir contraseñas y tal, que lo estaban vigilando un poco, que España fue uno de los pilotos avanzados antes de implantarlo en Estados Unidos, pues salió regular, por así decirlo. En Estados Unidos pues le ha incrementado el número de suscriptores, parece ser, según los últimos datos que publicaban pues diversas casas que venden este tipo de datos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el principal driver, lo que iba a tirar de la cotización o catalizador de la acción a medio o largo plazo era el tema de anuncios y ese tema pues se está cocinando más lento de lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, pues bueno, pues se ha conseguido un retorno bueno y bueno, seguimos vigilándolo. O sea que en algún momento dado, pues si la cosa cambia, pues probablemente pues volvemos a entrar si está a un precio razonable. Sí, yo aquí quería comentar, o sea, creo que la ejecución de Netflix, bueno, aparte que fue muy buena porque un 43% en 6 meses, mucho dinero en el periodo corto, pero creo que sí que es un buen caso un poco de cómo trabajamos. Que, Juan, a ver, nosotros entramos en Netflix por esa cuestión de publicidad, es decir, en el sentido de que hicimos todo el rato movimientos a contrapié del mercado. Entramos en Netflix porque nosotros veíamos interesante el segmento de publicidad que el mercado no estaba considerando, por datos, de hecho, por los acuerdos que había hecho, por la parte que hicimos por Microsoft, por lo que estaba planteando. Entramos, el mercado al poco lo empezó a reconocer, de hecho, ya decimos, sí, es 43%, y nos fuimos porque el mercado, creemos que se puso tal vez demasiado bullante ya con el tema de publicidad, que es como lo que vemos ahora, porque tal vez ha cogido demasiado. Igual, pues al final Netflix está montando esta publicidad, nosotros esperábamos que fuese bien, pero ahora que vamos teniendo datos de cómo se está montando, pues está bien, pero no es tan interesante. Ahora estamos un poco más fríos. Entonces, por eso digo que creo que la ejecución ha llevado el curso normal de los acontecimientos, de ver las cosas, ir adelantándonos un poco al resto del mercado, de pues no considerar publicidad, nosotros ya consideramos publicidad, ahora ya meter algo en publicidad, nosotros la metemos, pero tal vez no de manera tan brillante. Que no es que Netflix no vaya a crecer porque creo que tiene crecimiento, pero ya hay cosas que nos van a interesar un poco más a lo que ahora nos ofrece Netflix. Pues bueno, básicamente ese es un poco el resumen y sí.
O sea, hay un poco también qué pasó ya a nivel más externo. Estábamos viendo datos de a cuánto estaban vendiendo pues, los espacios publicitarios en acuerdos que estaban a $50. $50. $50. Eso es altísimo para lo que es el mercado. O sea, dándolo como un segmento por muy premium, donde tú podías segmentar muy bien y llegar. ¿Qué pasa? Que no se han llegado a ejecutar bien hasta tal punto que a anunciantes se le estaba devolviendo el dinero por los compromisos que había establecido en una etapa inicial, lo que nos da pie a pensar que, bueno, pues, no es que, o sea, que es que quizás se había vendido más de lo que habían conseguido poder ejecutar en un periodo tan corto de tiempo. De hecho, nosotros estábamos sorprendidos también. O sea, es que se venía muy bien, pero luego empezó a llegar información de decir, oye, esto no está saliendo tan robado. Y es expected. Por dar el dato, además. Sí, no, totalmente. Leo la siguiente. Vale. Venga. ¿Podrían dar algún detalle de cómo calculan el ratio Andrómeda? Pues sí, a ver, el ratio, vamos a explicarlo otra vez. Ya lo hemos explicado en algún vídeo, de hecho 2 o 3 veces a lo largo de la historia del fondo, pero bueno, lo explicamos otra vez. Sobre todo, entender el sentido de cuál es, de por qué funciona el ratio y luego, pues, cómo se calcula. Entonces, a ver, básicamente lo que hace, o lo que intentamos buscar con el ratio es que cuando uno se encuentra en un momento de burbuja o en un momento de depresión, pues cuesta bastante, aunque solo sea por los ratios generales bursátiles de valoración, decir si de verdad se está ahí o no. Vale, pues por ejemplo, en el momento de burbuja, pues se ven múltiplos muy altos y la gente dice, ostras, estamos en múltiplos muy altos, esto es una burbuja. Sí, pero también es verdad que el mercado a veces ha estado durante mucho tiempo en múltiplos muy altos y no era burbuja y se han ido todavía más altos y entonces de ahí sí que ha aparecido la burbuja. Entonces, verlos únicamente... ¿Cómo de alto es la burbuja? ¿No? Claro, ¿De básicamente es eso. Sí. ¿Cuánto es ¿Dónde llegamos a la burbuja? Pues Sí. es muy difícil medirlo así. Entonces, básicamente lo que hace el ratio es acumular el volumen de ventas y de compras que se producen en el mercado. ¿Por qué? Porque ahí sí que, es decir, lo que canta cuando hay una burbuja o una depresión es el volumen del mercado, la cantidad que se está comprando y se está vendiendo. ¿Vale? Porque si la mayoría de los agentes de bolsa están comprando de manera constante durante mucho tiempo, ahí sí que se empieza, es decir, hay un comportamiento de exuberancia, ¿vale? Al final el ratio lo que mide a veces más es ese comportamiento de exuberancia o de depresión que una propia valoración sobre un múltiplo del SP, porque para eso ya está el múltiplo. Es decir, si queremos saber que el SP está 19 veces, pues vamos y miramos que está 19 veces. Entonces uno ya puede decir, 19, ostras, pues sí, está caro, está barato, ¿cómo están los tipos? Entramos en esta diatriba que nunca acaba de siempre de Wall Street. Mañana dice uno que está el mercado carísimo, pero a los 2 días te dice otro que está el mercado baratísimo y es el mismo ratio. Entonces, ¿dónde llegamos? Pues una conclusión indefinida. Una semana. Entonces, ¿qué pasa? Claro, por eso nosotros dijimos, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa que es sobre cuánta venta y cuánta compra hay, porque es que no falla. Entonces ahí se ve un poco cuánto se está calentando el tema o cuánto de deprimido está el tema. Y básicamente hace eso, lo que coge el ratio es volumen de compra, volumen de venta diario y va tirando una media. Entonces, cuando esa media, o sea, como es la media, si se va acumulando mucho, pues claro, esa media va tendiendo hacia arriba. Porque nunca las burbujas se producen en un día, se producen por esa acumulación constante de pues un frenesí. Entonces, si eso se mantiene mucho tiempo, pues el ratio empieza a tirar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y bueno, pues como ya tenemos un histórico de por dónde van viéndose las cosas, porque es coger el ratio y tirarlo para atrás, pues ya sabes en qué momentos máximos ese ratio ha cascado y se ha ido para abajo y en qué momentos de depresión total ha dicho, oye, ya se ha ido esto de miedo y de verdad se tiene que dar un poco la vuelta. Sí. Entonces ya está. Y es así como funciona, o sea que es bastante simple. Siguiente, la 10ª. Me gustaría preguntaros sobre Veeva, la empresa de software vertical para Bioscience. Tiene unos crecimientos muy importantes y parece tener cierto hype, en el sentido pues, que hoy está acaparando mucho marketing o muchos titulares de prensa, pero no consigo entender qué función o qué problema soluciona a las farmas. Bueno, Veeva ha sido una compañía donde hemos estado donde hemos estado invertido en algún momento. Sí que es verdad que nosotros, después del tema de pues el boom que hubo con el COVID y todo el tema de a nivel venta que se frenó un poco, pues la verdad es que vimos que estaba teniendo, no problemas, sino a nivel de, oye, pues no estás en... Si vas a nivel inversor, a pesar de que el negocio va bien, pues a lo mejor no es una de las compañías más interesantes donde estar, ¿no? Reducción de personal a nivel venta y demás, que además afecta directamente. Sobre la pregunta, voy por partes, ¿no? Nos decían, pues ¿a qué se dedica? Pues soluciona en una vertical muy concreta, que es sobre todo la de Pharma, que es la más importante para ellos, pues temas tan cruciales como el tema de documentación a nivel de venta con la parte de CRM, documentación de pruebas clínicas, ensayos clínicos, y todo esto de pues, mantenerlo de una forma, bueno, entrega de documentación también a organismos regulatorios, en fin,
todo lo que son todas las necesidades a nivel organizativas, documentales, del día a día de una empresa de farma. Dicho esto, pues hitos más importantes o cosas más interesantes que están ahora mismo, quizá sea, yo creo que es el debate, o quizá nos pregunten por esto, es que pues una de las partes más importantes de su plataforma, que es la de CRM, que está montada sobre Salesforce, de hecho es gracioso porque Beba fue una de las primeras en montar una aplicación sobre toda la plataforma de Salesforce, utilizando Salesforce por detrás, montaron la parte del CRM. Que a partir de ahí, o sea, Salesforce prohibió hacer el tipo de trato al que llegó con Beba, porque realmente Beba salió ganando porque no participaba de esa monetización de forma tan sustancial y Beba se aprovechaba de todo lo que era la plataforma. Ese hito hizo que históricamente cambiaron todos los acuerdos que salieron a la colación. El de diciembre pasado, el 1 de diciembre, anunciaron que justo la parte que tienen montada de CRM, que es la parte más importante de Beba, pues dijeron que iban a dejar de utilizar como base la parte de Salesforce y que iban a crear pues iban a migrarlo a lo que es su propia plataforma que se llama Vault. Entonces, claro, esto ha generado todo tipo de debates, pues desde si Salesforce va a entrar a competir contra ellos, si IQVIA, que es el otro competidor grande del mercado, va a comérselos porque está mejorando, entonces le va a robar cuota. Si les va a beneficiar a Beba sustancialmente este cambio, porque realmente pues, tiene un track record, un histórico de hacerlo muy bien y de que las farmas estén contentas y de hecho que consoliden muchas cargas con ellos. Entonces, bueno, yo creo que es el debate que está generando cierta historia por detrás. Si bien es cierto que este hito que estoy comentando pues se va a dilatar en el tiempo. O sea, tienen planificado que la transición se haga por el 2025 y que se termine en 2030. Están empezando los desarrollos. Salesforce acaba la cobertura con ellos también en el 2025. O sea, el acuerdo que he comentado, que es histórico y tal, acaba justo también en el 2025. Es decir, sí, queda mucho tiempo. Ellos yo creo que lo están haciendo bien. Tienen una posición bastante buena en el mercado. Y bueno, pues la seguimos. Es decir, una empresa pues, que puede quizá pues, mantener unos buenos crecimientos a largo plazo. Si bien es cierto que, bueno, pues que la etapa más grande de ejecución fue esa etapa de desarrollo inicial de CRM y luego la de expansión con otros productos, y ahora ya entra en otra dinámica de, bueno, me tengo que migrar toda esta base de, pues algo así como lo de Atlassian, ¿no? De me tengo que migrar parte de mis clientes a esta nueva plataforma, que Salesforce no me entre a competir, que IQVIA no mejore tanto como para robarme clientes, que es un jugador importante, y ese es el debate principal. Yo creo que con esto ya hemos explicado más o menos un poco lo que hace, gestión documental, de todo el tema de farma. También tiene otra parte pues en temas de cosméticos y cosas de estas, pero es menor. O sea, yo diría que lo más importante que es al final lo que hay que centrarse es este tema de farma. Venga, la siguiente es, hola Flavio y Juan de, tengo dos preguntas. Primera, ¿podría aportar una actualización de Unity, por favor? Entre paréntesis, Vision Pro, implementación de inteligencia artificial, opinión de management, posición competitiva a largo plazo y crecimiento Unity sin tener en cuenta adquisiciones y posibles sinergias con las mismas. Y la segunda parte que podría explicar brevemente la tesis de Flyware y por qué está en cartera. Muchas gracias. O sea, bueno, pues Unity y Flyware, básicamente. Vale, sí, pues de Unity de hecho hemos apuntado varias cosas que hemos, bueno, pues un poco lo que nosotros hemos visto en el fondo todo este tiempo de que la tenemos, por recordarlo. Sobre todo, bueno, tal vez lo último así de Unity, que es un poco lo que nos preguntan, una actualización. Entonces, verdad que salieron la Vision Pro el otro día que anunció Apple. A ver, meterá algo de crecimiento al mercado en 2024, pero bueno, tampoco creemos que vaya a ser tantísimo, ¿vale? Porque la Vision Pro, bueno, es un producto un poco, pues, es caro, relativamente de nicho para empresa de testeo, es decir, está muy en la gente viene muy quemada con las Quest de Facebook. El otro día estaba hablando con un usuario precisamente de esto, de oye, las Vision Pro, tal, porque a ver, nosotros a nivel interno pues no pensamos que esto va a ser como Watch, donde todavía publicamos muchos recorridos, y que entre Apple puede validar todo el ecosistema, pero la gente viene muy quemada de lo de Facebook. Sí. Sí, totalmente. De hecho, bueno, lo que voy a decir es que estamos en una fase de early adopters, que es un poco lo que se llama. Sí. Una etapa inicial. Una etapa inicial, sí. O sea, el salto todavía no lo vemos. Tenemos que ver cuándo llega el salto. ¿Llegará? Creemos que llegará. Por lo que dice Juan de que le estamos acelerando un poco a Watch. Creemos que llegará, pero no sabemos cuándo se va a producir ese salto. Entonces no sabemos si va a ser en 3 años, en 5 años o en 7. Pero bueno, lo iremos viendo. Entonces, algo de crecimiento va a meter a Unity, pero bueno, tampoco tanto. Es verdad que Unity además gana más por el lado de Operate, que es la operativa, que es el mercado de publicidad, que por la parte de Creative, que es el lado de creación, que es el diseño, que es donde iría
las Vision Pro. Entonces, eso, bueno, por un lado. En cuanto al tema de publicidad, que ya decimos es más importante, ahora mismo, pues la publicidad en videojuegos está neutral. Es decir, venía de un entorno muy malo, se ha neutralizado, pero tampoco podemos decir que ahora sea la panacea y que esté rompiéndose el mercado y todo el dinero vaya a publicidad en videojuegos. No está pasando. Creemos que va a seguir recuperándose, pero bueno, vamos a ver hasta qué nivel sube, porque bueno, desde que tuvimos lo de IDFA, pues la publicidad de videojuegos no ha sido la misma, ¿vale? Está desde entonces un poco penalizada. Entonces, eso por un lado. Es verdad luego también que Unity, bueno, pues con todo este tema de inteligencia artificial, han creado un marketplace de inteligencia artificial que es interesantillo, está bien, ¿no? Tiene sus cosas, muy incipiente, ¿vale? Pero sí tiene sus cosas. Creemos que pueden producir eficiencia, sin lugar a dudas, en el desarrollo de un videojuego. Algo también casi más de nombre va a traer, casi más inicialmente que dinero, porque dinero pues tampoco va a traer mucho. Luego, por otro lado, es verdad que el equipo gestor de Unity es bueno, sin embargo, el CEO, bueno, ha hecho algunos movimientos internos un poco complicados, de gente muy buena de un segmento llevársela al otro, es decir, gente muy buena de Creative, llevársela a Operate y viceversa, que tampoco entendemos exactamente cuál era el objeto último de esto y ha provocado algo de disrupción. Entonces, bueno, aquí equipo bueno, pero a veces si lo mareas demasiado, pues también pierde un poco el foco. Y bueno, pues es un poco en general. Entonces, con estas cosas contando, a ver, nosotros creemos que Unity pues, es capaz de mantener crecimientos por encima del 20% en los próximos años. Pero ya decimos, tenemos ese lado de neutralidad dentro del mercado publicitario, que lo que nos lleva muchas veces a Juan y a mí es a cuestionarnos, pues, ¿qué hacemos con AppLovin? Que todavía la mantenemos y, bueno, pues es una cuestión de si la acabamos de sacar de cartera y dejamos solo Unity o todavía mantenemos las dos, a ver cómo hacemos los dos. Y bueno, pues eso es. O sea, sí, estamos relativamente positivos con Unity, pero bueno, también decimos, nunca ha superado Unity el 1% de la cartera y no sé si no lo llegó a superar y fue momentáneamente. Pues tampoco, es decir, siempre es una compañía, pero bueno, la posición un poco más pequeña porque sabemos las limitaciones que tiene. Iron Source, que lo incorporaron, pero bueno, está ya siguiendo en el proceso de reestructuración, han echado bastante gente, creemos que prácticamente en reestructuración de personal pues ya debería estar. Van muy avanzados a nivel de la integración del stack, que eso sí que tenemos Eso es noticia que esto es muy importante. O sea, solamente hay una parte a nivel network que han dejado independiente porque una tiene más peso en el entorno iOS, en el entorno de Apple, y otra tiene más peso en Android y están estudiando todavía cómo unirlo, pero el resto del stack pues estarían en su mayoría montado y además lo bueno es que, oye, históricamente Unity tampoco es que lo haya hecho muy bien en la parte de... O sea, no tan bien como otros jugadores como, por ejemplo, pues AppLovin y Usos en su segmento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es, quizá a corto plazo sean lo más importante y casi esa ejecución, dejando un poco de lado el tema del mercado, porque sí que es verdad que joder, en un momento dado tuvieron, partiendo de la base que ha dicho Flavio, ¿no? Oye, la mayor parte del negocio, a pesar de que increíble, muy importante, pues tuvieron un problema gravísimo a nivel de operate, a nivel de anuncio, que es lo del tema de ingesta de datos y tal, donde, bueno, pues se hizo perder mucha credibilidad en el mercado, sabiendo además que esa es la parte que utilizaba, tuvieron que compensar subiendo, tocando un poco tema de precios y demás para, pues ya sabemos cómo funcionan las malas noticias en el mercado en cotizadas, pues pegan unos bandazos terribles, sobre todo en estas compañías de crecimiento. Cuando hay un negocio, pues oye, hay fallos, o sea, fallos y que es que hay que considerar que no todo va a salir rodado, que siempre vas a tener algún bachecillo. Y este fue el caso, ¿no? Compensaron ahí, pero bueno, yo creo que ahora, pues bueno, sí que es verdad que a principio de año estábamos quizá algo más positivos con el mercado de gaming, sobre todo después de GDC y todo esto que trajo así un poco más de optimismo en el mercado, y ahora mismo está quizá un poco más neutral. Tampoco diría que negativo, no es nada... Sí. O sea, entonces, bueno, pues a ver cómo va ejecutando y cómo va recuperando el mercado también. La siguiente. Hola. Bueno, el Flywire. No oye, es verdad, cierto. Sí, perdón. Yo también iba a la siguiente. Bueno, el Flywire. Sí. A ver, bueno, Flywire, de hecho, aunque no cotiza en España, sí que tiene... Vamos, origen español, es española, o sea, en el fondo, bueno, está en Estados Unidos, pero bueno, que digamos que la base es española. No, tampoco los que hayamos comprado por eso, pero bueno, digo que es se ha llevado más focos, ¿cómo es? Wallbox. Que Flywire. Que Flywire, sí, pues que ha pasado un poco. También es cierto que el segmento... ¿Qué hace Flywire? Pues Flywire facilita pagos sobre todo en dos segmentos fundamentales, que son el tema de educación y el tema de sanidad. Entonces, son muy buenos, están ejecutando muy bien y encima les queda mercado por expandir. Y además no solo mercado por expandir en el sentido de cubrir más instituciones, sino también de ampliar productos
que con lo que nosotros estamos viendo en el mercado, pues están teniendo buena atracción, o por lo menos los clientes están dispuestos a adoptar, o pensamos que están dispuestos a adoptar esos nuevos módulos que van a ir sacando. Porque encajan bien, tienen ciertas necesidades y porque hay competidores algo más legacy o anticuados, pues que no dan ese tipo de soluciones, ¿no? Y además sabemos que tienen unas buenas retenciones, que es contraintuitivo. En principio nosotros pensábamos que cuando estábamos estudiando al principio que no iba a ser el caso, porque al final, pues bueno, si te vas al extranjero para pagar un máster, por ejemplo, pues lo haría desde la plataforma o te haces tu cuenta bancaria al cabo del tiempo. Pero no tiene buena retención y demás. Entonces, bueno, es un negocio que yo creo que no está muy... No voy a decir que no esté estudiado, porque esté estudiado y la sigue mucha gente, pero quizás no sea tan viral como un Snowflake, donde, pues, por haber entrado al fondo donde está Warren Buffett, pues la gente... Sí, hay un precedente también que tiene Flywire, o sea, no es exactamente igual, pero decimos un poco de estas software nicho, porque en el fondo es un poco software nicho, que aparecen de vez en cuando. Es que soluciona muy bien una necesidad para un nicho, lo que pasa es que ese nicho es muy grande. Entonces, hay un precedente que sí que las hemos barajado mucho en el fondo, bueno, siempre están por ahí, en plan de si alguna vez entramos o no entramos, que es todo el segmento de el pago a los empleados, que son las Paycom, Paylocity y demás, que, bueno, pues son muy buenos negocios de nicho, de software de nicho, y esto en realidad es casi muy parecido. No para hacer el pago, pero bueno, que es dentro de lo que es Flywire es una plataforma de pago, pero bueno, que es igual, digo que es el caso de un software nicho. Y recuerda bastante a estas. Entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, si se ve, lo ha hecho muy bien históricamente y Flywire, pues bueno, o eso. Bueno, pues me cago en nada, la verdad es que todavía tiene que... Sí, la gente está contenta, los usuarios tienen buenos logos. Sí, sobre todo, que es eso. Pero la gente que lo tiene está muy contenta y funciona mucho también con recomendaciones de comparables y tal. Entonces, bueno, hay buena dinámica. La siguiente. Hola, me gustaría que hicieseis una valoración sobre la asociación de Snow y NVIDIA. También una visión más global sobre la competencia y valoración de Snowflake. Bueno, pues a ver, el acuerdo de Snowflake y NVIDIA se hizo el otro día en el Snowflake Summit, en el evento anual de Snowflake. Entonces, básicamente lo que presentaron es NVIDIA Nemo, que es, bueno, es una plataforma de desarrollo de lenguajes profundos, de LLM. Claro, ¿qué pasa? Que si tienes un sistema de desarrollo de los LLMs, ¿dónde guardas los datos? Bueno, pues aquí está un poco la respuesta de Snowflake, pues en Snowflake. Entonces, básicamente lo que quiere hacer Snowflake, con el acuerdo con NVIDIA, y también por esto compraron el otro día a la empresa de inteligencia artificial, bueno, pues es meterse más en el campo de desarrollo de inteligencia artificial sobre la base de que Snowflake es el data warehouse, el sitio donde guardas los datos, y ahora ya no solo los guardas, sino que los empiezas, tienes capacidad de tratamiento para hacer componentes de inteligencia artificial. Esto sobre todo viene a responder un poco, que es la tesis futura de cómo se van a crear las nuevas apps, las nuevas plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Pues se van a crear sobre un sistema como Snowflake. ¿Qué apps hay creadas de inteligencia artificial a día de hoy? Ninguna, pero que se tienen que crear. Entonces, esta es un poco la idea. Por eso el acuerdo. También un poco la necesidad de Snowflake de meterse más profundamente comprando esta gente de Niva, ¿no? Era Niva. Efectivamente. Compraron el otro día. Entonces, bueno, por ahí va un poco la idea. Luego, una visión más global de Snowflake y la competencia. Bueno, a ver, Snowflake está bien posicionada, es decir, tal vez el único tema de Snowflake es que va mucho con los consumos que hay, entonces no es como otras compañías, porque Snowflake no tiene un equipo, un Salesforce como tal, ¿vale? Hay un equipo, hay un Salesforce, nosotros lo conocemos, por ejemplo, de hecho conocemos a la parte de España, es decir, hay un equipo de ventas de Salesforce, pero no ejecuta de la misma manera que un equipo de ventas de, pues yo que sé, de Oracle, es muy distinto, no tienen ese incentivo a vender al cliente trimestralmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un periodo donde los consumos son menores, porque macroeconómicamente la situación es menor, que es el de ahora, pues Snowflake se le nota que los consumos caen. Sin embargo, ellos están más interesados en adquirir clientes de cara a cuando esos consumos se estabilicen, pues tienen más clientes, pues los consumos de golpe suben. Entonces, cuando entremos en una situación donde el tema NIT macroeconómicamente vuelva a crecer, pues claro, como va a haber mucha más base de clientes, el Snowflake debería venir esos crecimientos mucho más fuertes. Hasta entonces va a estar un poco más penalizada que el resto de las compañías de software. Es decir, normalmente cuando Snowflake en estos trimestres, que es lo que lleva este año, la cadencia, y posiblemente todavía le quede, presente trimestrales, pues siempre se van a ver un poco, oye, estos trimestrales son algo más negativos de lo que esperábamos. Por eso, porque mientras en general el gasto en IT no se recupere, pues no va a ocurrir. Es verdad, dicho sea, que el gasto en IT pues se está estabilizando, no se está deteriorando, pues está ya bastante estabilizado, pero no ha llegado al punto de, oye, los crecimientos en IT vuelven a subir, no. Todavía están bajando, lo que pasa es que la bajada era así y ya estamos en bajada pues sí, mucho más suavizada. Entonces, bueno, en cuanto a competencia luego con Databricks, bueno, pues ahí están. Si es que
es verdad que cada una está solucionando un poco la misma ecuación desde su lado. El mercado es muy grande. Muchas empresas están utilizando ambas compañías. Estamos en una fase muy inicial de inteligencia artificial y cada una está tirando por un lado. Entonces, bueno, vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco cómo es el desarrollo. Pues sí que es cierto que en estos últimos 4 o 5 meses, desde el boom de inteligencia artificial y tal, ha habido un gran debate sobre si Databricks realmente está mejor posicionada que Snowflake. Y los últimos anuncios de Snowflake lo que hacen es poner en valor la rapidez del equipo de Snowflake para reaccionar ante, pues oye, posibles pérdidas competitivas o de posicionamiento en el mercado. Y a mí me parece que este tipo de anuncios que han hecho pues avalan un poco con la buena ejecución de esta empresa. Si bien es cierto que Databricks pues tiene algo más de solera, si se puede decir de alguna forma, tiene 4 meses de ventaja, aunque tiene algo más porque, bueno, pues sí que fueron un poco más listos o vieron un poco mejor el mercado, en el sentido pues, que trabajaron, o sea, con Hugging Face desarrollando la parte suya de LLM y demás y de Machine Learning. Entonces, bueno, pues ahí quizá vayan un poco más avanzados, pero nada que digas, oye. Además hay un tema súper importante aquí, que es quizá lo más importante de todo, que es la gravedad del dato. Es decir, es una de las ventajas competitivas más grandes que tienes, ¿no? Es decir, por tamaño y por número de clientes, una vez tú ya te has movido a ellos, es muy difícil que te cambien, ¿no? Y esto se ha visto con Oracle. 13. Hola, felicidades por el trabajo en estos tiempos tan complicados. Mi pregunta es sobre Cloudflare. Me gustaría saber vuestra opinión sobre qué crecimiento estimáis a futuro y cómo va a influir el boom de inteligencia artificial en su modelo de negocio. Bueno, a ver, nosotros tenemos proyectado el crecimiento de Cloudflare a 2028, entonces básicamente somos relativamente conservadores sin meter ninguna ecuación de cosas de inteligencia artificial. Este año estaríamos creciendo, bueno, en 2023 la empresa crecería por encima del 30 y de ahí pues mantendríamos unos crecimientos que se irían reduciendo hasta el 2028, que serían probablemente 20%. ¿Vale? Pues vamos a estar 2028 llegados, pues todavía hay crecimientos del 20%, que es bastante, son 5 áreas vistas, ejercicios fiscales. Entonces, bueno, a ver, Cloudflare es verdad que tiene un campo enorme porque está tocando dos cosas, está tocando tanto el network como la parte de seguridad. En la parte de seguridad son muy incipientes, el campo es grande, es que puede robar muchísima cuota y el network, pues, bueno, todavía sigue avanzando, es decir, es que todavía hay campo ahí, aunque está Akamai, que bueno, es como el histórico de toda la vida, pero bueno, Akamai... Fastly también. Sí, Fastly también, pero bueno, es verdad que Fastly es más débil. Sí, entonces, bueno. Cosa curiosa, cómo se han dado cuenta que había más margen en el producto de seguridad y han hecho unas compras enormes para reposicionarse. Y bueno, Akamai lleva ofreciendo, también han ido más lentos, pero también han hecho una serie de compras, no me acuerdo de la empresa. Bueno, sí, compraron también la parte de estos que eran parecidos a DigitalOcean, también para intentar meter el network por allí, no recuerdo el nombre, que era como la plataforma para desarrolladores. Sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, que es buena empresa, la cadencia de innovación es muy elevada, están probando nuevos productos de forma inteligente en una parte del mercado que es la que aporta mayor valor, que es la de seguridad, más allá de la de CDN, la de Content Delivery Network, que significa la del network que decía Flavio, que es la de entregar todo tipo de contenido, sea vídeos o imágenes o lo que sea, a través de la red de forma rápida, ¿no? Que es el principal caso de uso por el que se desarrollaron todo este tipo de empresas que hemos comentado. Sí, a ver, inteligencia artificial en realidad no hemos metido nada, es decir, es que todavía los crecimientos de Cloudflare vienen más casi por cosas como presentado, pues como Workers, como el R2. Por ejemplo, el R2 es muy interesante porque ahí te intenta competir un poco con el Snowflake, en la idea un data warehouse más at the edge, más en el punto del network cerca de, bueno, alejado de tu sede principal de la empresa, más en ese punto externo donde tienes una fábrica, ¿no? Pues un poco más esas ideas de que puedas tener un data warehouse allí y ese data warehouse pues lo puedes utilizar para cuestiones que sí, que ahora entra en ecuación la idea de inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos en una fábrica que tiene un montón de dispositivos sensoriales, eso necesita un procesamiento y guardar un dato, un almacenamiento de un dato en un punto. Entonces, en vez de traernos a nuestra sede aquí, lo podemos analizar de manera más rápida en ese punto de extrarradio, que es lo que se llama TH. Entonces, si ahí tenemos el R2 de Cloudflare, pues nada más próximo, bueno, puede ser una conexión interesante, que es un poco lo que ellos están jugando, esta idea. Pues bueno, sí, a ver, ahí, por ejemplo, inteligencia artificial debería crecer mucho, pero es que ya sin la idea de inteligencia artificial, solo la idea de que el dato esté más próximo a ese punto externo, pues ya R2 debería crecer bastante. Entonces, bueno, y que ellos innovan. Es decir, la parte de Cloudflare es una innovación constante en seguridad. Pues no solo innovando en seguridad, copiando lo que han hecho otros desde el modelo Cloudflare, pues todavía pueden crecer bastante. Entonces, estamos muy positivos con ellos, la verdad. O sea, vamos, de las compañías, de las primeras del fondo y
y por el momento se tiene que mantener así. O sea. Siguiente, 14ª. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el sector de la ciberseguridad. ¿Por qué CrowdStrike tiene un peso mayor en el fondo por encima de Fortinet y Palo Alto Networks? ¿Creéis que CrowdStrike puede convertirse en un líder dentro de este sector? Pues bueno, la verdad es que CrowdStrike ya es un líder dentro del sector de, digamos, protección de dispositivos. En cierto modo se están metiendo también en cloud, pero bueno, protección de dispositivos y remediación, que es un tema que ha tenido un crecimiento bestial, sobre todo porque ellos lo hacían de una forma más, por así decirlo, no automatizada, pero aplicando una serie de inteligencia también relacionado con modelos de estos que estamos hablando, pues que le ha puesto en la vanguardia de lo que sería el segmento este que se dice EDR, ¿no? De Endpoint Detection and Response, que es el segmento donde ellos están de líderes. ¿Qué es lo que pasa con respecto a Fortinet y Palo? Fortinet y Palo también son magníficas empresas. Lo que pasa es que Fortinet y Palo, la mayoría de su ingreso vienen correlacionados con hardware, es decir, con dispositivos físicos, y CrowdStrike no. Entonces, esto en un mundo donde la mayoría de la gente se está moviendo al cloud, es decir, donde están pasando de inversión de CAPEX en OPEX para hacerlo, pues digamos, pago por uso y demás y todas estas historias, pues en teoría debería salir o está siendo más beneficiado CrowdStrike o va a tener mayor crecimiento CrowdStrike que lo que pueda tener un Fortinet o un Palo Alto. Si bien es cierto que Fortinet y Palo Alto pues han estado muchas veces en cartera y siguen estando, ¿no? Sí. En el océano. Entonces, bueno, pues esa quizás sea la diferencia más elevada. También es decir, nosotros con Palo Alto siempre hemos estado bastante positivos, porque es que hay que decir que dentro de las consideradas legacy, que es como se les llama, que es decir, las más antiguas, por decirlo de alguna forma, pues Palo Alto ha sido la más agresiva, la que tomó un cambio de rumbo o quiso dar un cambio de rumbo en una etapa más inicial, de la mano de Nikesh Arora. Compraron una gran cantidad de compañías y a partir de ello montaron la parte nueva, que es la de NGS, que están aprovechando su base instalada para vender ese tipo de producto, que muchas veces no está a la par de los principales jugadores del mercado o los líderes dentro de cada uno de los segmentos, pero como al final dan una solución conjunta donde están, digamos, a un 8 sobre 10 o un 7 sobre 10 y compensan con otras partes de su ecosistema, pues también están teniendo éxito, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la diferencia de cómo vemos también. Claro, no sé si quiere añadir algo respecto a Fortinet, a un Palo Alto. Estamos positivos con los tres. Vale, última pregunta. En los cartas trimestrales hacéis referencia a las secciones de compras-ventas a fuerza, debilidad en el canal. Esto de comillas, que es lo que muchas veces mencionamos. ¿Podéis explicar con más detalle a qué os referís exactamente con esto? ¿Cabe la posibilidad de que estéis siguiendo al mercado vendiendo barato y comprando caro, aparte de aumentar las comisiones de brokeraje? Bueno, a ver, cuando decimos siempre lo de la fuerza de debilidad del canal, significa porque en la parte que nosotros comentamos muchas veces que tenemos de datos de las compañías, pues lo que vemos ahí es pues, el dato precisamente de, oye, pues están vendiendo más producto o están vendiendo menos producto. ¿Cuánto interés hay? ¿Cuánta demanda? Está habiendo un problema, una fricción en el canal. Resulta que se ha cambiado al equipo de ventas, que nosotros eso en una call pues nos hemos enterado y ahora estamos viendo que de repente, por ejemplo, lo que pasa un poco a Okta, ¿no? Pues se hicieron cambios en la parte de venta de producto, llega a Susan Ledger de Splunk y ponen patas arriba al negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que los ventas, pues entre eso y que compraron a cero, pues locos perdidos. Y entonces nosotros nos enteramos de esto y vemos en el canal que hay un problema serio de ventas. Pues es como, blanco y en botella. Aquí va a haber, cuando presente el resultado de la compañía, o sea, lo va a hacer mal. Va entonces, muy ligado a las expectativas, tanto que ha generado la compañía de guidance, de decir, oye, nosotros creemos que vamos a llegar a esta cifra, el mercado está en esta cifra y nosotros creemos que o no van a llegar o por ahí anda la película en este tema. Entonces, oye, si nosotros tenemos suficientes datos como para tomar una decisión informada sobre lo que creemos que va a pasar en ese año o en el siguiente cuarter y demás, pues sí, no lo vemos claro. Lo más lógico es que, hostia, retires en dinero, porque al final hay una serie de consecuencias de mantenerte de forma perenne en una compañía solo por el hecho de, oye, que puede ser un buen negocio, pero en un momento dado, pues si puedes evitar comerte un bache, pues hay que intentarlo, ¿no? Claro. Y a la inversa también, el canal que vemos que está fuerte, pues por ejemplo, antes hablamos de CrowdStrike,
pues que los strike ahora para este trimestre pues está bien, los datos son buenos, entonces pues no te va a hacer ningún desastre, pues es muy difícil, ¿no? Pues si está vendiendo bien el producto, hay interés y tal, pues normal que tenga un resultado bueno. Luego a veces entras ahí en la consideración última del mercado, si está un poco arriba, entonces la acción te cae un 5, pero bueno, eso no es relevante, o tal, y te sube un poco, pero eso no es el objeto último, el objeto es, oye, nosotros estamos positivos a largo plazo con la compañía y luego los datos nos lo están avalando, y que es lo de la fuerza o debilidad del canal que muchas veces decimos. Y eso materialmente lo vemos con los propios datos. Y cuando decimos los datos, es decir, es que lo que vemos es eso, es cómo están las contrataciones de CrowdStrike este trimestre. ¿Cuántas tarjetas gráficas de NVIDIA se están vendiendo? Entonces, es eso, es un dato complejo de llegar que requiere presupuesto, tiempo, y montar un poco lo que hemos montado, que es un dato que a Wall Street le gusta mucho. Entonces, si vas por delante, que es lo que siempre es un poco el fin último de todo esto, pues bueno, si vas por delante siempre tienes una ventaja. Ya lo hemos dicho una vez, lo que nosotros hacemos se puede hacer por otra gente. Se puede hacer. Te va a costar dinero, tiempo y aprendizaje también de saber un poco qué datos y cómo leerlos. Pero se puede hacer, no somos los únicos en el mundo que lo hacemos, ¿no? Sabemos que hedge funds en Estados Unidos, y de hecho nosotros lo vemos, pues aún me decimos, ostras, estos están viendo el mismo dato que estamos viendo nosotros, no nos extraña. Pero el fondo último es que, pues eso, nosotros lo saquemos y que seamos capaces de aplicar toda la cartera, que es un poco el interés de esa debilidad o esa fuerza del canal. Sí. O sea, yo tampoco creo que, o sea, a veces puede parecer que es solamente la guía, es la única guía, o por cómo está hecha la pregunta, ¿no? No digo que esté mal hecha, sino que lo que quiero decir es que no es el único punto de referencia, que hay canal, también puede ser o sea, no 1000 puntos, pero sí varias referencias que tienen un encaje dentro de un trabajo base que hay de la compañía, de conocer bien cuáles son las palancas que si tocan o no tocan, pues pueden afectar a la cotización, que es en última instancia lo que nos afecta a nosotros, y ese expertise es quizá lo que cuesta más trabajo desarrollar, porque al final lo otro pues no deja de ser un dato que complementa o que enriquece una valoración en un punto determinado del tiempo. Sí, por ejemplo, otro caso de cómo lo vemos. Ya digo, es que si muchas veces, a veces es esto la experiencia. Por ejemplo, con MongoDB, cuando nos entra a nosotros el input, nosotros sabemos que MongoDB va demasiado a developers. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos entra el input de gran empresa y Juan y yo sabemos que ese input le tenemos que prestar importancia y metérsela más a developers. Que eso, por ejemplo, con CrowdStrike o con Zscaler, por poner otro ejemplo, no lo hacemos. Entonces, pero también digo que o con Cloudflare, claro. Entonces, como dice Juan, nunca es solamente el dato es muy importante, pero hay varios datos. Por ejemplo, en Mongo no es únicamente el dato de enterprise, de grandes empresas cuando lo recibimos, es también el de desarrolladores, que para otra compañía, el de desarrolladores, cuando lo recibimos decimos, este no nos vale para nada. Entonces, son varias cosas, tanto la parte más cuantitativa, luego como la parte cualitativa, porque hay compañías que decimos, oye, pues la parte cuantitativa está muy bien, no ha cambiado, pero de repente la parte cualitativa, haciendo las calls que tenemos con la gente de la industria, pues nos dicen algo que decimos, ostras, ojo con esto, ¿no? O cuidado con esto, o de repente se ha planteado tal cosa y esto es como muy interesante. Entonces, bueno, siempre es un compendio de cosas. Si el fondo lo trabajásemos de manera únicamente aislada con los datos, creo que el trabajo sería bueno, pero también creo que ahora hacemos mejor labor, que es eso, los datos, la parte más cuantitativa, acompañado un poco del otro, y lo pones en conjunto y luego un poco la experiencia de decir, oye, pues con estas compañías esto es lo que te lo lee mejor y con estas otras esto es lo que te lo lee mejor. Y básicamente te ayuda también mucho a quitar ruido, porque puede ser eso, que a veces el dato, mucha gente, o sea, genera para alguna gente debate y tú si conoces bien la compañía dices que esto realmente no da lugar, que no aporta, no afecta nada a lo que es la cotización y no es una palanca que me vaya a hacer o que la cotización caiga o que suba en el medio plazo, ¿no? Es un poco también lo que nos ayuda. El trabajo, que digo, no viene por ese tema de canal, sino por a nivel interno de inteligencia de saber cómo interpretarlo, ¿no? Que yo creo que también es la clave. Sí, y nada, luego lo último que decía es, ¿cabe la posibilidad de que estéis siguiendo al mercado, vendiendo barato y comprando caro? Bueno, pues realmente no tanto, es decir, básicamente lo que intentamos con esto es adelantaros un poco al mercado, entonces no vamos pro mercado, más bien vamos contra mercado. Sí que puede ser que alguna vez cojamos la tendencia, por ejemplo, bueno, muchas veces, de hecho, por ejemplo, el caso Nvidia, ¿no? Pues Nvidia está cara y tal, pero nosotros, precisamente, en ese adelantamiento lo que estamos viendo es, oye, que esto está muy fuerte, entonces sí, el mercado está caro, pero es que aunque esté caro, bueno, Nvidia está cara, pero aunque esté cara es que esto todavía puede seguir subiendo mucho más. Entonces, es un poco lo que nosotros intentamos bien. O sea, no creo que para nada nuestro análisis sea... Tampoco es una de las top 5 posiciones del fondo. Tampoco. Es decir, también es así un momento en que se ha incorporado, que es un precio relativamente que estaba bien, correcto y tal. Pero claro, somos conscientes de que pues,
llega un momento en que dices, joder, lo que hemos explicado antes es que no hay que volverlo a explicar. Es decir, pues hay una serie de cosas que pues, nos hacen pensar que a lo mejor pues puede irse para arriba, puede seguir un tiempo, todo lo que lo quieran mantener en el mercado, o puede pegar un bajón el siguiente trimestre, aunque venga una normativa o lo que sea. A largo plazo vamos a seguir ahí porque por ahora pues está bien. Bueno, y eso es, ya no hay más preguntas. Bueno, simplemente lo gráfico, no lo he comentado, se me había olvidado. Bueno, si quieres un momento de pasar el gráfico. Sí, bueno, pues hemos recopilado las empresas con deuda y las que ganan y pierden. Con deuda pues tenemos 20 con caja neta, 11 sin deuda y 4 con deuda. Y entre las que ganan y pierden, pues bueno, que nos lo preguntaron también en el trimestre anterior, pues hay 27 que ganan dinero y 8 que pierden dinero. Cuando decimos que pierden dinero, no hay que verlo como que esta empresa pues va a quebrar, sino que en el sentido de está justificado en este momento, en un momento malo de mercado, pues el que pierdan dinero porque los crecimientos son muy elevados y en un momento quizá más maduro, de etapa más madura, pues pueden mejorar la rentabilidad de la empresa. ¿Vale? Y esto sabemos que está demostrado que creemos que en estas compañías pues se puede dar. Sí, bueno, históricamente lo ejecutan. Esto hablando de la cartera, ¿vale? Que es lo que dice. Sí. Y nada, ya está. Juan de dijo que tenemos pendientes, ¿verdad? Tardaremos todavía, pues tenemos varias cosas y no es trabajo prioritario. Hacer 2 análisis de Duolingo y de Wolfspeed. Los tenemos en marcha ya. Creo que primero saldrá el de Duolingo y luego haremos el de Wolf. Pero bueno, ya digo que uno este verano y otro, pues yo creo ya para septiembre. Bueno, seguro vamos a tardar, porque no creo que nos dé tiempo. Bueno, Duolingo vamos a ir rápido, Sí, pero sí. Wolf creo que vamos a tardar un poco. Puede ser. Entonces, bueno, simplemente un poco a nivel explicativo de. Tampoco es que no nos han pedido, pero bueno, queríamos hacer en plan de 2 compañías así que hayamos pues introducido en la cartera relativamente hace poco y nos apetecía hacerlo de esas 2. La verdad es que tampoco hay que hacer muchas derivadas de por qué lo hemos hecho. Fue un poco en plan, oye, Juan, igual hacemos. Venga, ¿qué tal Duolingo? Y Wolf. Y ya está, o sea que esa fue un poco la idea. Y nada, las tendremos y las sacaremos y ya está. Y nada, poco más. Ya no hay nada. No se me olvida. Bueno, sí, que seguimos activos en redes sociales, en Twitter nos pueden contactar en cualquier momento, también al email info@andromedacapital.com y bueno, Flavio, Twitter es Flavio M. Muñoz, Juan de Gómez GV en Twitter. Ahí respondemos súper rápido porque normalmente estamos, pues lo tenemos casi siempre abierto. Y en el resto de redes sociales. También recordar, lo hemos comentado durante esta conferencia, que estamos también semanalmente en Noctua News, donde comentamos además hitos importantes del mercado, que va mezclado con digamos, las noticias más relevantes que vemos, pero sobre todo lo comento para los nuevos que hayan entrado en el fondo ahora mismo. Pues oye, se comentan las noticias más importantes de la semana y en profundidad algunos temas que a nosotros nos parecen de relevancia y que esa información normalmente pues, no se encuentra en la noticia típica de una expansión o algo así, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es interesante, sobre todo pues, para aquellos que estén más interesados en rascar un poco, pues que puedan que puedan acceder a él, que nos pregunten si no saben cómo llegar. Están en pues, YouTube, Spotify, Android, en todas estas plataformas. Y no sé, así más dejando... Quizá terminando esta parte de promoción. No sé si hay algún tema más que se me olvide, yo creo que ya está. Así que nada, damos por finalizada la sesión y nada, volvemos el siguiente trimestre. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos.